En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Análisis del falso Concilio Vaticano II. Un paso adelante, así lo veían algunos, un paso adelante hacia una penetración doctrinal y de formación de las conciencias, decía en su discurso inaugural el propio Papa Roncalli, falso Papa, antipapa, llámenle como quieran, pero era un masonazo. Y este hombre nos habla de formación de conciencias y de penetrar doctrinalmente en la sana doctrina, de este principio que siempre ha sido antiguo y eclesial, Ecclesia Semper Reformanda, se ha pasado al principio Ecclesia Semper Deformanda. La deformación siempre ha ido a más. No es una reforma en la progresión teológica querida por Dios, que el Señor admite, que es ir sacando siempre lo que ya está, progresando en esa revelación, en lo profundo, en lo ancho, en lo largo, en lo alto, según la santa voluntad de Dios, según el carisma de la Iglesia, de ir penetrando los misterios de Dios y llevarnos poco a poco hacia esa plenitud en la verdad plena de Cristo, que el Espíritu Santo nos lleva a todos los cristianos, a todo el cuerpo eclesial, y entre otras, esta verdad plena hoy nos está llevando a reconocer que la gran apostasía y la gran tribulación en la que estamos tiene mucho que ver con esta deformación, que no ha sido una reforma. No han querido reformar la Iglesia, no han querido mejorar, no han querido progresar en los dogmas, en la liturgia y en la moral, sino todo lo contrario, frenarla, deformarla, volatilizarla. El Vaticano II no tiene autoridad magisterial porque no tiene autoridad papal ni tampoco autoridad episcopal para definir, defender y propagar la verdadera fe católica. Juan XXIII ya no es papa por el golpe de estado siniestro que se dio a la muerte de Pío XII. Muchos afirman esto mismo del cónclave que suscitó a este falso profeta ya preclarísimo, que es Bergoglio, y aluden con estos mismos criterios a su falta de autoridad, a su falta de unción, a su preclara doctrina herética. Pero es que esto, lo que sucedió en el Concilio Vaticano II, es precisamente esto, un golpe de estado siniestro, cuya deformación filosófica y teológica de esta bestia negra que era Roncalli y todos sus secuaces, lo que querían era proponer el neomodernismo, en el que habían nacido, en el que se habían nutrido, para suplantar a la Iglesia de Jesucristo e infiltrarse así con su marxismo y masonerismo hasta las cúpulas más altas de la Santa Sede y hasta ese poder eclesiástico a nivel mundial, que desde aquel entonces ni es ya la sede de Jesucristo, ni mucho menos rezuma su santidad y su santa doctrina. Casi 60 años después podemos afirmar claramente que esto es así. Hoy día, sin embargo, la Iglesia, su Iglesia, quiero decir, prefiere usar de la medicina de la misericordia, así decían estos periodistas que narraban o que escribían sobre el discurso inaugural de Roncalli. Aquí está la raíz de la falsa misericordia o misericorditis que el cardenal Casper expone en la actualidad en sus libros tan sponsorizados y publicados y propagandizados por Bergoglio desde el día al día siguiente de su falsa elección, desde el balcón. Todo este misericordismo, que es una manera de decir falso humanismo, falsa religión, falso ecumenismo, falso cristianismo. Esta secta luterana comienza ya así, comienza fuerte, pisando fuerte. Ahora la medicina, dicen, ya no es Cristo ni su evangelio, sino que es una misericordia ya hecha a su medida, a medida masónica, a medida del mundo, del espíritu de este mundo. Y estos iluminados, que se pasan por el forro del magisterio de los santos padres, de los santos doctores, de los concilios de la Santa Madre Iglesia verdaderos, hablan ya de nuevas energías y nuevas fuerzas. Ahora Bergoglio habla de nuevas sorpresas, y sí, tiene la cara dura este masón y falso papa de que hay que evitar a los profetas de calamidades que hablan de un tal fin de los tiempos. Profetas de calamidades, claro, son todos los anteriores papas de la Iglesia católica, apostólica y romana, y todos los que han tenido la experiencia mística de Cristo en la evidencia
en la revelación privada también, que tantas veces han hablado de estos tiempos y de este fin de los tiempos. Bueno, este Roncalli, este masón, este Satanás, viene a reírse en la cara de todo el pueblo santo de Dios, advirtiendo que esto no es lo propio de Dios, ¿no? Que ahora son nuevas energías, es el iluminismo masónico el que viene a dar nuevas fuerzas, a dar nuevas sorpresas al mundo, con esta nueva iglesia, con esta secta luterana, que de nuevo tiene lo que Satanás, es decir, tan antigua desde el principio y tan vieja y tan fea como siempre lo ha sido. Como si ahora el nuevo deshumanismo masónico, que nada que ver con el humanismo cristiano, nos haga creer en los Illuminati con mucha más fe que en el propio credo apostólico y la propia revelación que nos habla de que estos tiempos de iniquidad y apostasía llegarían, incluyendo de forma directa y especial los secretos a voces de Nuestra Señora del Santo Rosario, aparecida en Fátima, en Leiría, que ya nos advertía que el Santo Rosario será la única arma o de las únicas armas que estos vándalos no podrán destruir y cuyas profecías nos anunciaban de forma clarísima la gran apostasía, que para más Inri Roncalli, este sinvergüenza, metió en un cajón ese texto venido del mismo cielo, para que su responsabilidad y culpabilidad ante Dios y ante los hombres, ante la historia, no sea inmune ni impune, como no fue la de Pilatos o la de Herodes o la de Judas. Estos enemigos de la fe ni escucharon, ni obedecieron, ni acataron al mismo cielo, ni respetaron la santidad de la Iglesia peregrina de todos los tiempos, que habían guardado y transmitido el depósito de la fe, con toda la reverencia, con toda la fuerza y todo el amor que se merece. En otro momento de este libro que narra y analiza el concilio, dice que había durado 50 minutos. La santa celebración de la misa y ya la primera reunión de trabajo, todo esto en 50 minutos lo habían despachado estos dementes, estos destructores de la fe. Era lo más decente para estos indecentes, sí, lo más progresista y modernista, el mejor ariete para todos estos enemigos de la fe. La alianza europea que pilotaba, entre otras, el concilio, pero que era la más pujante, ahora era la que celebraba la misa y se reunía en la primera reunión de trabajo en tan solo 50 minutos. Con eso bastaba para ver que no era muy fuerte en piedad eucarística y que, sin embargo, como veremos, lo primero y con gran prisa que quisieron destruir y demoler por completo era la Sagrada Liturgia de la Santa Madre Iglesia, que no recibió apenas ningún pero, ningún esque. El esquema sobre la liturgia era lo más decente para estos indecentes. Era lo más progresista, lo más bueno, lo más justo, lo más santo para todos estos modernistas. El mejor ariete para todos estos enemigos de la fe. Ningún pero o corrección seria en su inmensísima mayoría, porque la traición a Cristo y a su Iglesia ya estaba escrita de antemano en el movimiento litúrgico diabólico que comenzó décadas antes, en los albores de la preparación de este falso concilio y en una cuna casi siempre jesuita, de falso jesuismo. Por eso este esquema era el primero en ser puesto en escena, aplaudido y entronizado por los falsos prelados de la Iglesia, los Judas, Herodes y Pilatos del siglo XX, los mayores traidores e impostores a Cristo y a su Iglesia. Lo primero es atacar el lenguaje de la liturgia con justificaciones tan absurdas y diabólicas como porque algunos de los futuros sacerdotes aprendían un latín insuficiente. Esto me recuerda cuando yo me formé en este seminario neomodernista llamado Conciliar, Seminario Conciliar de Madrid, en donde un sacerdote venerable me vino y un día me dijo verbum caro factum est. Yo creo que ya era seminarista de segundo curso y después de casi 3 años de formación me quedé blanco, todavía no sabía qué quería decir eso, ¿no? Imaginaros el grado estupefacto de aquel sacerdote, su cara se quedó sorprendida, pero yo me quedé realmente diciendo, no entiendo por qué me dice verbum caro factum est. Imagínate el grado de formación y de deformación, mejor dicho, que teníamos. Asimismo, Satanás mete la mano con la propuesta de la concelebración. Sabedores de que era Lutero, el destructor de la Santa Misa, el que lo propuso en su tiempo, y estaba claro que era este hereje el que estaba exponiendo su falsa doctrina, pero esta vez dentro de la Basílica de San Pedro, profanada ahora por todos estos traidores a Jesucristo en este falso concilio ecuménico.
Es increíble cómo pueden hablar de que el lenguaje de la liturgia y la defensa del latín dependía de si los seminaristas se formaban bien o no. Pues si eran vagos estudiando, pues que estudiasen más. Si había poco, pues tendría que haber más cantidad de latín, más exámenes, y que el latín fuera siendo la lengua oficial defendida, hablada, teológicamente y competentemente expuesta y expositora de la fe, de los dogmas de la Santa Madre Iglesia. Todo lo contrario, se fue arrinconando, se fue mancillando, se fue completamente olvidando la grandeza de esta lengua. Y también así en la concelebración, aunque hablan de que en la época medieval hubo concelebración o que fuera más allá del Jueves Santo esta concelebración, al final se sabe que era algo que estaba indicando que se quería mancillar, se quería destruir directamente el rito de la Santa Misa, donde un sacerdote en el Vetus Ordo puede oficiar solo y tiene la misma, no solo validez, sino la misma eficacia cara al mundo, cara a la salvación, a la redención de las almas, que cuando celebra con el pueblo que asiste a ese sacrificio, sin necesidad de que sea la concelebración el modus operandi natural y propio de esta falsa secta luterana, que es lo que querían, que fuera ya lo más natural, lo más connatural al propio sacrificio eucarístico, que es todo lo contrario. Entra en escena el cardenal Frings, el arzobispo de Colonia, cuyo secretario era Ratzinger. Fijaros dónde está ya el joven Ratzinger puesto allí, que es como el que le hace la introducción a la gran intervención de Montini posterior, y después ya rompe ya totalmente el epílogo de la tercera intervención de un patriarca de Satanás de Antioquía. Bueno, pues comienza el cardenal Frings y inmediatamente, ya os digo, el más fuerte de todos los demonios allí, el más vendido de todos a los poderes de este mundo, en aquellos primeros momentos ya despunta en este falso debate, en esta falsa puesta de escena sobre la liturgia, y aparece Montini, el futuro Pablo VI. Sí, al que escupía la cara y volvería a hacerlo una y otra vez. Y Satanás habló por su boca, expresando que ahora el motivo principal de la nueva liturgia y de esta reforma ya en marcha, diseñada, planificada y aprobada sin haber tenido ningún tipo de resistencia antes, durante y después de su parto masónico, era el motivo de evangelizar, pastorear, misionar, como si hasta ahora los ritos sagrados de la Santa Madre Iglesia, celebrados durante siglos y llevando la gracia de Jesucristo a los 5 continentes, ahora ya eran obsoletos. Había que actualizarse, había que modernizarse para poder llegar a más y mejor, para poder ser más eficaces, más participativos, más fecundos, más activos en general, sí, para poder resaltar que la liturgia tiene un aspecto pastoral, como si no lo supieran los santos de todos los tiempos. Aquí Satanás y todo el mundo de los jotarratas estaban feliz dentro de lo que es el infierno mismo donde viven, claro que es una falsa felicidad, pero estaban clavando a Jesucristo en la cruz y burlándose siniestramente ante su santo sacrificio, y era de dominio público este escarnio, como lo fue la cruz en el Gólgota, fuera de la ciudad, todo el mundo pudo verlo, con un argumento completamente falaz y demoníaco, como todo lo que sale del espíritu maligno. Así comenzó la intervención de este demonio, después pasado a la historia como Santo Pablo VI. Imaginaros aquel que viene a destruir tu casa, a vandalizarla, a vender todos sus tesoros, a matar a toda tu familia, y sin embargo ahora es canonizado, claro, porque está canonizado por una secta, que es la propia secta luterana, que invadió la Basílica de San Pedro y destronó a Cristo, quiso echarle fuera de la ciudad y crucificarlo. Esta nueva liturgia, mal llamada liturgia, y esta reforma, mal llamada reforma, por supuesto, que hacía felices, como digo, a los jotarratas y al mismo Satanás, pues seguía con un segundo argumento en el discurso a través de este instrumento diabólico llamado Montini, diciendo algo así como que iba a anestesiar a todo el mundo, hablando a todos los cristianos dormidos, hasta hoy anestesiados, diciendo que no existe ruptura. O sea, que en esta reforma que pretenden todos estos masones, no os preocupéis, tranquilo chicos, que no va a haber ruptura, que no. Que ahora Satanás no viene a romper, sino a unir, no viene a arruinar la obra de Dios, sino a unirnos más estrechamente a Él, con lazos de amor, sí. Y que ahora, pues eso,
Posteriormente, Karol Wojtyla y Ratzinger, por supuesto, serán exponentes y continuadores de esta gran palabra, ¿no?, que parece como una palabra catejón, pero de falso catejón, o una palabra apocalíptica de verdadero satanismo puesto en marcha, puesto en la escena mundial, que no existe ruptura. Lo han dicho por activa y por pasiva. Esta palabra ruptura, no es una ruptura, no tengáis miedo, no tengamos miedo. Bueno, incluso uno de ellos se le llenó la boca con esa anestesia, ¿no? No tengáis miedo, no lite timere. Pero deformando las palabras de Jesucristo y su sentido escatológico, salvífico, de que el verdadero cristiano siempre iba a ser perseguido por el espíritu del mundo, ¿no? Ahora el espíritu del mundo es el que te decía, no tengas miedo de que todo esto se va a cambiar, se va a transformar, se va a deformar. Somos los nuevos guías de este nuevo desorden mundialista, de este nuevo orden satánico. No tengas miedo de que incluso deforme las palabras de Jesucristo, porque tienes que seguir así, anestesiado, envenenado. Y todo el pueblo de Dios engañado, maltratado, robado y violado, pero ojo, que pensaba que la falsa gloria, la falsa luz, la falsa primavera, la falsa reforma era la voluntad querida por Dios, porque todos estos estaban disfrazados de jerarquía eclesiástica, pues que era el mismo Dios quien nos decía desde la cruz misma que no nos preocupásemos, que no había ruptura, que no teníamos que tener miedo, porque ahora tenemos el aire fresco, el espíritu del mundo, la Pachamama, el hindú, el maya y el, no sé, increíble, y el musulmán. Es el nuevo ayornamiento masónico de este falso humanismo, de esta apóstata condición, de esta religión de religiones completamente anticrística, anticristiana. Con esta segunda gran mentira, el anticristo Montini comenzaba la crucifixión pública de nuestro Señor Jesucristo en su Santa Iglesia, con escarnio público y con la gran cobardía y traición de prácticamente todos los padres conciliares. ¿Dónde estaba Juan en estos momentos de crucifixión? Como siempre, con María Santísima, la cual estaba fuera de la Basílica de San Pedro cuando todos estos demonios entraron para que se cumplieran las Escrituras. La Inmaculada no podía ser tocada por estos demonios. Se cumplió así también la profecía y comenzaba el tiempo de la gran apostasía y de la gran tribulación. Y desde aquel día nuestra Santísima Madre estaba en todos los lugares y en todos los corazones, en donde la fe católica iba a ser custodiada de forma íntegra y con piedad sincera, aunque todos en parte hemos caído en el engaño del anticristo. Pero especialmente son los primeros hermanos que arremetieron, que defendieron la fe, que estuvieron al pie del cañón en aquellos tiempos de apostasía tremenda, y que son llamados sedevacantistas. Y San Juan Apóstol, junto con María Santísima al pie de la cruz, siguen allí en esos corazones marianos, que con el Santo Rosario seguirán hasta el final de los tiempos, reparando y suplicando con la fe cristiana, que la fe cristiana persevere hasta el final, hasta que el Señor vuelva y triunfe su corazón inmaculado. Por si había poco, con dos, ahora se marcaba otra nueva herejía insolente y apóstata en el cuerpo de Jesucristo, con la tercera mentira que buscaba destruir y demoler por completo el baluarte católico de nuestra Madre Iglesia, la Santa Misa, diciendo que las ceremonias debían de ser más simples. Aún recuerdo a mi profesor de liturgia en la Facultad de Teología, San Damaso, hablando de barroquismo, que el Novus Ordo, claro, era maravilloso porque ya se había limpiado y purificado de todo el barroquismo del Vetus Ordo. Estos demonios encarnados que se llaman así maestros y profesores y doctores de la Iglesia. Lo que hacían era escuchar al diablo en esta gran tercera propuesta, hacer todas las ceremonias más simples, eso sí, después añadiendo guitarras eléctricas y lo que haga falta, pero haciéndolas más simples. ¿Qué significaba este simplismo diabólico? Es como si dijeran que cuando el sacerdote besaba el altar, y lo hacía varias veces en el Vetus Ordo, y lo hace, oraba con devoción, gesticulando con el cuerpo de diferentes maneras, en diferentes posiciones, o se presignaba, se santiguaba, que todas estas formas de oraciones, todos estos gestos sagrados, ahora eran complejos, repetitivos, sin sentido, eran puro barroquismo litúrgico. Tremenda la osadía de Satanás, grosero desde el principio, como es propio de su misma maldad, que este espíritu inmundo a través de la boca de este hombre de iniquidad, Montini, y sus secuaces aplaudiéndole, ya comenzara a decir que había que simplificar, es decir, suprimir Kyries eleison,
suprimir el signo de la cruz, de la Santa Cruz, o bien directamente dejar de reverenciar con el cuerpo, rezar con el cuerpo y no solo con el alma a Dios nuestro Señor en la Sagrada Liturgia, con las manos, con la espalda, con la cabeza, con el corazón. Esta mañana, mientras oraba el Santo Rosario, el Señor me ha dicho que los demonios que vio León XIII entrar en el Vaticano, esa visión se materializaba, tomaba cuerpo, tomaba forma real en la posesión, en la invasión, que todos estos falsos prelados, falsos obispos, falsos cardenales, falsos papas llevaron a cabo en aquel momento histórico. Era la gran apostasía, la mayor traición, la gran traición a Jesucristo, Rey y Señor de la Iglesia y Juez Supremo de la historia y de los hombres. Y lo han hecho, sí, esta alta traición la han consumado con toda premeditación, dolo y alevosía. Estaba todo completamente calculado, muy bien planificado. Luego un patriarca del diablo vino a dar barniz ecuménico, claro, era un concilio ecuménico, entre comillas, a las propuestas principales de este discurso central del mayor masón y asqueroso traidor Montini. Sí, aquel que colocaron en busto de piedra infernal en el Obispado de Madrid hace unos años. Y ahora este patriarca de demonios, de forma insolente remarcaba que efectivamente que el latín resulta anormal. Lo anormal era que los padres conciliares, cual porteros celosos de la santa ley de Dios y de su santo templo, no excomulgaran ipso facto a estos tres personajes siniestros que participaron de forma exitosa para los demonios, pero estruendosa y escandalosa para toda la corte celestial en aquel maldito concilio, y fueran echados con una buena patada en el trasero para siempre del cuerpo místico de Jesucristo, tanto el cardenal Frings como Montini, como este patriarca del diablo. Tremendo lo que estaba sucediendo a los ojos de todos y sin embargo prácticamente nadie veía. Habían sido cegados por la luz de Satanás. Luzbel les había prometido una gloria de este mundo que nunca tendrán, porque solo les espera el infierno a aquellos que han traicionado a Jesucristo y sus tinieblas y su fuego y su oscuridad. Pero todo tenía que proseguir porque estaba escrito que esta gran traición y esta abominación de la desolación, que coincide con la supresión del santo sacrificio, se expresaran, salieran a la palestra, salieran a la luz sus intenciones y crucificaran al Señor de nuevo con su herejía, su cisma y apostasía, que fueran escuchados y aplaudidos por el vulgo diabólico. El cardenal Ottaviani quiso alzar la voz, cual José de Arimatea en aquella sinagoga de Satanás, y habló de que era un escándalo, cuando lo que quería decir el valiente cardenal, aunque con fuerzas ya insuficientes en su aliento e influencia, anatema sit, anatema sit, anatema sit, pero fue humillado y silenciado, por ser un buen amigo de Jesús de Nazaret, sí, el Señor, al cual ya habían decidido los infames y delincuentes darle muerte, y muerte de cruz. Comienza desde este canal Trono de Dios Maranatá un prisma más fuerte e intenso de discernimiento y apostolado, llamando a todos los cristianos, a todos los católicos. El cristiano es católico y el católico es cristiano, no existe otro. Con un espíritu aguerrido de lucha, de combate hasta el final, hasta que el Señor vuelva, para preparar este final de los fines de los tiempos. Mi espíritu, como bautizado y ordenado sacerdote en el Novus Ordo, necesita dialogar cada vez más con los hermanos sedevacantistas, llamados así con desprecio por estos falsos profetas que son la jerarquía actual de la secta luterana que domina este mundo, cuando es el mayor título de honor y de gloria, sedevacantista, es decir, el que mantiene la fe verdadera, ardiente, el que vive en la sucesión apostólica, el que respeta las Sagradas Escrituras, el que adora en espíritu y en verdad a Cristo Señor nuestro, el que respeta los sacramentos, las sagradas liturgias por el Señor fundadas. Ese hermano sedevacantista es el primero que dio la batalla y que cortó la cabeza del dragón cuando éste apareció en el templo del Señor, que no se mantuvo allí para pactar con el abominio y aliarse con el maligno,
salieron de allí, de la gran ramera, de la gran Babilonia, para irse con la mujer al desierto, a las catacumbas, y mantener allí viva y ardiente la santa fe cristiana y católica. Debemos de buscar a estos hermanos sedevacantistas, amarles, abrazarles, sostenerles hasta que el Señor vuelva. Seguiremos profundizando en los hechos de este falso concilio, cuya autoridad y unción tiene que ponerse radicalmente en confrontación con la verdad de Jesucristo y la única y santa Iglesia por él fundada, para desmantelarlo desde la raíz diabólica hasta sus documentos heréticos, pasando por sus falsas acciones litúrgicas y llegando a la desertificación de sus frutos espirituales, obvios ante los ojos de todos, aunque se quiera seguir manteniendo una apariencia de espiritualidad, de religiosidad y de ritualidad, que ya es parte de otra fe, de otro cuerpo, de otro templo, que es la fe, el cuerpo y el templo del anticristo. ¡Viva Cristo Rey! Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. ¡Viva Cristo Rey! Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.